Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Queridos amigos, estimados hermanos, qué bendición poder compartir con ustedes, y en esta oportunidad queremos que ustedes conozcan, que volvamos a recordar los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos mueve hacia Dios, que nos mueve hacia la santidad. Y el Papa Francisco nos ha explicado los 7 dones del Espíritu Santo. Y ahora pues vamos a estudiar, a recordar, a saborear de nuevo, porque para el cristiano, pues los dones pues son sabidos, porque en el momento de darnos los sacramentos, por ejemplo la confirmación, pues se nos explican los dones. Pero para las personas que no han podido darse el sacramento no han podido recibir el sacramento de la confirmación, pues les va a ser muy bien poder escuchar esta catequesis en la audiencia general que el Papa Francisco dio el 9 de abril del 2014. Los dones del Espíritu Santo, la sabiduría. Iniciamos hoy un ciclo de catequesis sobre los dones del Espíritu Santo. Vosotros sabéis que el Espíritu Santo constituye el alma, la savia vital de la Iglesia y de cada cristiano. El Espíritu Santo constituye lo fundamental. Dice el alma, la savia vital de la Iglesia y de cada cristiano. Es el amor de Dios que hace de nuestro corazón su morada. Es el amor de Dios quien hace de nuestro corazón su morada, el Espíritu Santo. Y entra en comunión con nosotros. El Espíritu Santo está siempre con nosotros y siempre está en nosotros, en nuestro corazón. Siempre está con nosotros en nuestro corazón. Agradezco a la persona que me envió esta tacita de allá de Estados Unidos, y ahora pues disfruto de cafecito. Pues estos temas que vamos a compartir son un poco un poco coloquiales, es decir, en un plano de amistad, no tanto de formalidad. Y ahora estamos comenzando pues a compartir esta catequesis del Papa Francisco sobre los dones del Espíritu Santo. Empezamos con el don de la sabiduría. El Papa Francisco el miércoles 9 de abril del 2014 decía: el Espíritu mismo, el don de Dios por excelencia, es un regalo de Dios. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 4 versículo 10. Jesús contestó: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Le pedirías tú y él te daría agua viva, le dice a la samaritana. Y el Papa Francisco decía: es un regalo de Dios. Y a su vez comunica diversos dones espirituales a quien lo acoge. La Iglesia enumera 7, número que simbólicamente significa plenitud, totalidad. Son los que se aprenden cuando uno se prepara para el sacramento de la confirmación y que invocamos en la antigua oración llamada secuencia del Espíritu Santo.
los dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. El primer don del Espíritu Santo, según esta lista, es, por lo tanto, la sabiduría. Pero no se trata sencillamente de la sabiduría humana, que es fruto del conocimiento y de la experiencia. La sabiduría humana es fruto del conocimiento y de la experiencia. En la Biblia se encuentra que Salomón, en el momento de su coronación como rey de Israel, había pedido el don de la sabiduría. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9, dice así: concede pues a tu siervo un corazón atento para juzgar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Pues cierto, ¿quién podrá hacer justicia a este pueblo tuyo tan numeroso? Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. En la Biblia se encuentra que a Salomón, en el momento de su coronación como rey de Israel, había pedido el don de la sabiduría. El don de la sabiduría. Y la sabiduría, dice el Papa, es precisamente esto. Es la gracia de poder ver cada cosa con los ojos de Dios. La gracia de poder ver cada cosa con los ojos de Dios. Es sencillamente esto. Es ver al mundo, ver las situaciones, las ocasiones, los problemas, todo con los ojos de Dios. Esta es la sabiduría. Algunas veces vemos las cosas según nuestro gusto o según la situación de nuestro corazón. Con amor, con odio, con envidia. No. Esto no es el ojo de Dios, decía el Papa. La sabiduría es lo que obra el Espíritu Santo en nosotros a fin de que veamos todas las cosas con los ojos de Dios. Todas las cosas con los ojos de Dios. Este es el don de la sabiduría. Obviamente esto deriva de la intimidad con Dios, de la relación íntima que nosotros tenemos con Dios. La sabiduría deriva de esa intimidad, de esa cercanía con Dios que nosotros podamos tener. Deriva de la relación de hijos con el Padre. De hijos con el Padre. Y el Espíritu Santo, cuando tenemos esta relación, nos da el don de la sabiduría. Cuando estamos en comunión con el Señor, el Espíritu Santo es como si transfigurara nuestro corazón. Qué hermosas palabras. Cuando estamos en comunión con Dios, es como si el Espíritu Santo transfigurara nuestro corazón y le hiciera percibir todo su calor y su predilección. El Espíritu Santo nos permite recibir todo ese calor y esa predilección. El Espíritu Santo, entonces, decía el Papa, hace sabio al cristiano. El Espíritu Santo hace sabio al cristiano. Esto, sin embargo, no en el sentido de que tiene una respuesta para cada cosa, no en el sentido que lo sabe todo, sino en el sentido de que sabe de Dios, sabe cómo actúa Dios, conoce cuando una cosa es de Dios y cuando no es de Dios. El que tiene la sabiduría, dice el Papa Francisco, conoce cuando una cosa es de Dios y cuando no es de Dios. Conoce, tiene esta sabiduría que Dios da a nuestro corazón. El corazón del hombre sabio, en este sentido, tiene el gusto y el sabor de Dios.
El corazón del sabio tiene el gusto y el sabor de Dios. El gusto y el sabor de Dios. Y cuán importante es que en nuestras comunidades hayan cristianos así. Todo en ellos habla de Dios y se convierte en un signo hermoso y vivo de su presencia y de su amor. Todos los cristianos debemos de ser ese signo vivo de la presencia y del amor de nuestro Dios. Signos de ese amor, signos de esa presencia. Y cuán importante es que en nuestras comunidades hayan cristianos así. Todo en ellos habla de Dios y se convierte en un signo hermoso y vivo de su presencia y de su amor. Esto es algo que no podemos improvisar, que no podemos conseguir por nosotros mismos. Es algo que no se puede conseguir por nuestras propias capacidades, como dice el Papa Francisco. Es un don que Dios da a quienes son dóciles al Espíritu Santo. Dentro de nosotros, en nuestro corazón, tenemos al Espíritu Santo. Podemos escucharlo o no podemos escucharlo. Si escuchamos al Espíritu Santo, Él nos enseña esta senda de sabiduría. Nos regala la sabiduría que consiste en ver con los ojos de Dios, escuchar con los oídos de Dios, escuchar con los oídos de Dios, amar con el corazón de Dios, juzgar las cosas con el juicio de Dios, con el juicio de Dios. Esta es la sabiduría que nos regala el Espíritu Santo y todos nosotros podemos poseerla. Si tenemos que pedirla, solo tenemos que pedírsela al Espíritu Santo, decía el Papa Francisco. Pensad en una mamá, en su casa, con los niños, que cuando uno hace una cosa, el otro maquina otra. Y la pobre mamá va de una parte a otra con los problemas de los niños. Y cuando las madres se cansan y gritan a los niños, eso es sabiduría, decía el Papa. Gritar a los niños, os pregunto, ¿es sabiduría? ¿Qué decís vosotros? ¿Es sabiduría o no? No. En cambio, cuando la mamá toma al niño y le riñe dulcemente y le dice, esto no se hace por esto, y le explica con mucha paciencia. ¿Es esto sabiduría de Dios? Sí, es lo que nos da el Espíritu Santo en la vida. Es lo que nos da el Espíritu Santo en la vida. Luego en el matrimonio, por ejemplo, los dos esposos, el esposo y la esposa, riñen y luego no se miran, o si se miran con la cara torcida. ¿Esto es sabiduría de Dios? La respuesta es no. En cambio, si dice, pasó la tormenta, hagamos las paces, y recomienzan a ir hacia adelante en paz, ¿esto es sabiduría? Y la gente respondió sí. He aquí, este es el don de la sabiduría, que venga a casa, que venga con los niños, que venga con todos nosotros, decía el Papa. Y esto no se aprende, esto es un regalo del Espíritu Santo. Esto es un regalo del Espíritu Santo. Por ello debemos pedir al Señor que nos dé el Espíritu Santo y que nos dé el don de la sabiduría. De la sabiduría, de esa sabiduría de Dios que nos enseña a mirar con los ojos de Dios, a sentir con el corazón de Dios, a hablar con las palabras de Dios. Y así con esta sabiduría, sigamos adelante, decía el Papa. Sigamos
construyendo la familia. Construyamos la familia, construyamos la iglesia, decía el Papa. Y todos nos santificamos. Todos nos santificamos. Pidamos hoy la gracia de la sabiduría y pidamos a la Virgen, que es sede de la sabiduría, este don, que ella nos alcance esta gracia.